¿Qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos leyendo las parábolas del Señor y estamos un poco en una larga introducción al tema. Y en el audio anterior, que es el tercero de este ciclo, yo comentaba un poco acerca de qué es la analogía con diversos textos, ¿no? De San Agustín, etcétera, también de la Escritura, de lo importante que es la analogía para la teología, ¿no? Que es distinta del lenguaje simbólico. Entonces, cuando Jesús en la parábola de la serpiente en el desierto, en primer lugar trae una comparación, no una analogía, una metáfora, es decir, la serpiente elevada por Moisés en el desierto es un símbolo histórico, ¿no?, al sacrificio del Señor en la cruz. Pero cuando el Señor habla de vida eterna, ya el término vida no tiene carácter simbólico, sino análogo. O sea, se predica propiamente, aunque análogamente. Recuerdo a propósito una vez en una discusión en el seminario católico de San Petersburgo, me distraigo un poco con anécdotas biográficas, ¿no? Entonces, yo era profesor del seminario en aquella época, que estaba en San Petersburgo. Entonces recibimos la visita de seminaristas del seminario ortodoxo, también de San Petersburgo. Había una buena relación entre ambas iglesias, la iglesia católica y la ortodoxa. Y entonces recuerdo que un seminarista ortodoxo, estábamos reunidos, los seminaristas, los profesores, etc., hablando de estas cosas, ¿no? Era un joven muy como ilustrado, y él afirmaba que los términos que nosotros entendemos como análogos en realidad son simbólicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llamamos a Dios Padre, estamos significando su amor. En cambio, otro seminarista decía que no, también ortodoxo, que el término Padre no significa el amor, sino que se atribuye no en sentido simbólico, sino en sentido propio pero análogo. No sé si llegan a entender ustedes la diferencia, es un poco sutil. La paternidad divina no es un símbolo. Por ejemplo, nosotros decimos San Martín es el padre de la patria. Eso sí es un símbolo. Pero yo no digo que Dios es mi padre en ese sentido, sino que realmente soy hijo de Dios. Yo realmente soy hijo de Dios. Pero no en la forma en que lo es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hay una filiación y otra filiación. Una filiación propia, filiación por adopción, ¿no?, que San Pablo así la llama, ¿no? Somos hechos hijos de Dios, ¿no?, mediante el bautismo. Entonces fue una conversión interesante, no polémica, era un ambiente muy respetuoso y tampoco era una conferencia, sino que era una especie como de té, si quieren, ¿no? Pero bueno, de alguna manera parecería que ambos tenían razón, porque algunas veces la predicación propia la entendemos como unívoca, cuando en realidad es análoga. Si el término repetido padre, por ejemplo, ¿no?, que es el ejemplo que a mí se me ocurrió, pues yo no me acuerdo bien qué ejemplos dieron en esa conversación, pasaron muchos años. El término padre, ¿cómo se predica de Dios en relación a nosotros? ¿En qué sentido? ¿Simbólico? Propio. No, simbólico no. Propio, sí, pero análogo, no unívoco. Y es importante hacer esa aclaración, sino que de repente vamos a reducir la realidad divina a la realidad humana. Y los santos padres insisten que Dios es inefable. Hay una relación auténtica de paternidad y filiación, no como si fuese, sino es. Hay cierta, obviamente, semejanza entre lo que es la parábola, la metáfora, la analogía, ¿no? La analogía como una cierta razón proporcional, en parte igual y en parte distinta, ¿no? La vida, por ejemplo, que es el tema que nos ocupaba en el audio anterior, se predica en forma análoga, la vida eterna y la vida terrenal. Ambas son vidas, no son la misma vida, pero ambas son vidas, pero no es que una sea símbolo de la otra. En cambio, el viento sí es símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Así como oímos el viento, pero no sabemos de dónde viene y de dónde va, pero sentimos en nuestro cuerpo, ¿no?, su brisa, su frescura o lo contrario, así sentimos en nuestro corazón la presencia de lo divino sin saber de dónde, ni por qué, ni para qué, ¿no? Hay una determinada proporción, una semejanza que nos permite comparar las cosas, ¿no? Y entonces esto es lo que nos hace posible a nosotros hablar en términos parábola, o sea, la capacidad nuestra
que es una capacidad extraordinaria que tenemos los seres humanos, de percibir e identificar analogías entre realidades diversas, ¿no? O sea, Mengana es una esposa de oro, en cambio fulana es una bruja. Sutano tiene el corazón de piedra y Mengano es una tortuga, etc. Así el Señor, por ejemplo, llama a los fariseos sepulcros blanqueados. No andaba con vueltas entre paréntesis, ¿no? Ustedes son sepulcros blanqueados, es decir, ¿por qué? ¿Cuál es la semejanza? Bueno, que adentro están podridos, están muertos, pero afuera todo blanquito, ¿no? Tú, Pedro, serás la piedra sobre la que edificaré mi iglesia. Sean, dice el Señor, sencillos como palomas, inteligentes, sagaces como serpientes, ¿no? Entonces todo esto, ¿no? El sepulcro, la piedra, la paloma, la serpiente, tiene determinadas cualidades propias, naturales, que el Señor utiliza gracias a esta razón proporcional y trasladando estos símbolos a los fariseos, a Pedro, no sé, a los discípulos, que tienen que ser como palomas, como serpientes, etc., ¿no? Bien, eso son símbolos, metáforas, ¿no? Parábolas, en parte también alegorías, si quieren, ¿no? En cambio, Padre no es una metáfora. Yo digo, Dios es mi Padre. Pero claro, inmediatamente digo, bueno, pero no es que es mi Padre de la misma forma en que es mi Padre Juan o el padre de su padre Pedro. No, en forma análoga. O sea, es realmente mi Padre, no solo simbólicamente o metafóricamente, pero no en el sentido y significado que tiene la paternidad entre los hombres. O sea, no es Padre un término unívoco, sino análogo. Y después de decir Santo Tomás, siguiendo la gran tradición, en sentido eminente, ¿no? Y también inefable. O sea, yo no puedo entender, comprender, en definitiva, en qué consiste esta paternidad, ¿no? Entonces, la doctrina de la analogía es que nos permite, por un lado, caer en el mero simbolismo, en el cual parecería que caía este muchacho, este estudiante, ¿no? Que atribuía a estos términos un contenido simbólico, ¿no? Y que es una inclinación que muchos tienen, ¿no? De reducir los términos a símbolos, por un lado, pero por otro lado es otra inclinación que algunos tienen de entender lo divino en una forma demasiado unívoca, es decir, humana, vulgar, ¿no? Como si significaran estos términos lo mismo que significan en el mundo, ¿no? Nuestro, ¿no? Tema complejo, creo yo, que vale la pena estudiar y que es muy importante también para leer el Evangelio, ¿no? Ustedes saben a propósito que esto no es nuevo, ya los antiguos decían que el orden de la tierra está hecho, o existe, mejor dicho, como reflejo del orden celestial. Es decir, por ejemplo, lo real es reflejo de lo ideal, ¿no? Es una dialéctica esta muy cercana a todo nuestro pensamiento. Casi diariamente nosotros discutimos entre lo real y lo ideal, ¿no? Por ejemplo, tomamos un término cualquiera de nuestras polémicas diarias, ¿no? Democracia. Una cosa es la democracia real y otra cosa es la democracia ideal, ¿sí? Porque nosotros sabemos distinguir entre lo real y lo ideal. Por eso, pero ambas son democracias, la real y la ideal, ¿no? Es todo un tema esto de la licitud, los límites del lenguaje analógico, ¿no? La palabra existir, como yo les dije en el audio anterior, Dios existe. Sí, pero el verbo existir, ¿qué significa? Significa, ¿qué entiendo por existir? Bueno, entiendo lo que yo entiendo como hombre, que existo, que vivo, que estoy aquí, que soy algo, no soy nada, etcétera, que tengo deseos, en fin. Pero ¿cómo se predica esto? ¿En qué sentido? ¿Simbólico? No. ¿Unívoco? Tampoco. ¿Equívoco? Creemos que tampoco. Sino análogo. Quizá más cerca, en este caso está más cerca de lo equívoco que de lo análogo, ¿no? Porque, obviamente, por eso Santo Tomás dice, no, esto no es suficiente decir que es análogo, hay que decir que de Dios se predica en forma eminente.
Esto tiene que ver con lo que en la teología oriental se llama el apofatismo, la teología negativa. O sea, el predicar, el hablar de Dios, dice Santo Tomás, siguiendo esta tradición, como todo el lenguaje está asumido de la realidad nuestra, terrenal, es inadecuado. Por eso es mejor no hablar de Dios. O mejor dicho, es mejor hablar de Dios usando términos negativos, negando de Dios las imperfecciones que existen en el mundo sin afirmar nada. Por eso se privilegia en la teología los términos negativos como inefable, incomprensible, inabarcable, etcétera, ¿no? Infinito, en fin. Ahora bien, no para llegar a una equivocidad total, de modo que la afirmación Dios existe sería falsa, no. Decimos que primero afirmamos, negamos, y después decimos, bueno, sí, pero no, de otra forma, en forma eminente. Todo lo que afirmamos de Dios está más cerca del error que de la verdad, porque no sabemos nada ni entendemos nada. Nuestra ignorancia es total o casi total, ¿no? Por eso, repito, es mejor negar de Dios las imperfecciones que afirmar determinadas perfecciones cuyo contenido hemos tomado de una realidad infinitamente inferior a la divina. Ven, la teología está como aquí en un equilibrio inestable, si quieren, da la impresión, ¿no? Esto lo que digo lo afirma San Gregorio de Nisa, que es un autor muy importante. En este sentido, si les interesa este tema, hay un teólogo ortodoxo, Vladimir Lossky, con doble S, escribió 2 libros muy importantes, escribió más cosas, pero los más que están traducidos al español, los encontré. Uno se llama Teología Mística de la Iglesia Oriental y otro que se llama Dogmática, me parece, donde insiste él en la vía esta negativa que un poco caracteriza la teología oriental, ¿no? O sea, la diferencia entre la ortodoxia y la Iglesia católica es más profunda de lo que creemos, pero es una diferencia en teología, de la teología, no de la fe. O sea, de la forma en que se entiende la fe, más que de la fe en sí, ¿no? Como él ha sido interpretada, ha sido desarrollada. Entonces, San Gregorio dice, de Nisa dice, todos los conceptos son ídolos, no materiales sino intelectuales, que no creamos con nuestras manos, sino con nuestro entendimiento, y los ponemos en el altar en lugar de Dios, ¿no? De modo que, en definitiva, el término de la teología sería para él como un acto de asombro, ¿no? O sea, no una afirmación de tipo conceptual, sino un asombro de tipo afectivo. Sería como la mejor teología, ¿no? Como dijo alguien, me parece que tiene razón, el asombro es el inicio de la filosofía y el término de la teología, ¿no? Es decir, cuando estudiábamos filosofía, me acuerdo, los profesores nos decían precisamente eso, ¿no? Que la filosofía nace en un acto de asombro. ¿Qué es el asombro? Bueno, cuando uno percibe un fenómeno y desconoce la causa. Y eso produce en algunas personas, no en todas, ni en la mayoría creo, produce algo que se llama asombro, vale decir, el deseo de encontrar la causa. Y ese deseo es el inicio de la filosofía. Bueno, perfecto, interesante, ¿no? Muy hermoso. Bueno, en la teología el asombro está al final, o sea, cuando uno llega a un, en fin, al silencio, a un acto como de adoración o de alabanza, ¿no? Sin un contenido conceptual, ¿no? Como los cantos estos del aleluya, etcétera, ¿no? Que son pura alegría. Bueno, pero sin llegar a exagerar, ¿no? Esto de que los conceptos son ídolos, como exagera San Gregorio, ¿no? Pues los santos también creo que exageraban, y está muy bien que lo hagan, ¿no? Porque ellos eran pastores que estaban en la batalla cultural, como llaman hoy, ¿no? Entonces, no son ídolos, pero son conceptos, son seres humildes, ¿no? Sino hay que darle más importancia de lo que tienen, que son como signos transparentes a través de los cuales o en los cuales percibimos una realidad que los trasciende, cercana, misteriosa, desconocida, que señalamos, pero no que encerramos en el concepto, ¿no? Pero yo utilizo mucho, hace ya muchos años, el verbo señalar. Para tal concepto señala tal cosa. Los conceptos señalan, no encierran la verdad, ¿no? Bueno, después, ya que estoy, agrego que Lossky en este libro polemiza con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es decir, buscando él, como ortodoxo,
¿Cuál es la raíz de la división teológica existente entre la Iglesia Católica, o mejor la teología escolástica, si quieren, que es una época de la Iglesia, no es la Iglesia es mucho más que eso, con la teología de los santos padres orientales, ¿no? Bien. Dice el Señor, ¿no? El que tenga sed, que venga a mí y beba, y creyendo en mí, de lo profundo de su ser, o de su seno, de su vientre, brotarán, correrán, yo junto aquí diversas traducciones, ríos de agua viva. Recuerden ustedes que la vida es una cualidad de las cosas, ¿no? Es más, un Dostoyevsky, a quien estamos leyendo, habla de vida viviente, ¿no? Que la vida también puede estar muerta, vida viva, bueno, también, desde la literatura, pero está muy cercana a esto, ¿no? La vida es una cualidad, no una cosa. Agua viva, piedras vivas, pan vivo. Yo soy el pan vivo, dice el Señor, ¿no? El árbol de la vida, el libro de la vida, el fuego vivo, la luz viva, las cosas vivas, ¿no? La fe viva, dice Santiago, etc. Entonces el Señor, en su modo de hablar, recordemos que Él pertenece a una época del todo particular, que podríamos llamar precientífica o preracionalista, ¿no? Es decir, porque la ciencia ya existía hace mucho tiempo, como otras cosas de nuestro mundo que ya existían, pero no tenía la importancia que tiene hoy la ciencia, ¿no? Hoy la ciencia no es un instrumento del hombre, sino es un paradigma al cual tenemos que acomodar aún nuestro espíritu, ¿sí? Por eso todo lo válido tiene que ser científico, lo cual es obviamente una exageración, ¿no? Si no puede ser simplemente materialismo, es materialismo científico, ¿no? Si no, no vale, etc. En fin, entonces la ciencia en aquella época era ciencia, en cambio hoy es ideología, paradigma, ¿no? Cosmovisión. Entonces en aquella época el Señor hablaba como hablaba, y nosotros tenemos que entender el lenguaje del Señor para no deformar su doctrina, ¿no? Y el Señor no separa el símbolo de la realidad. Él no siempre aclara el significado. El que tenga sed, que venga a mí y beba, ¿no? Después el evangelista hablaba del Espíritu Santo, pero esto ya son claramente, a menos en este texto, una interpretación del evangelista. En ese momento el Señor no dijo nada de él. No trasladó, no tradujo el símbolo a lo simbolizado, ¿no? Se queda solamente en el símbolo. Es algo que a nosotros obviamente nos sorprende. Por eso necesitamos la aclaración de Juan. Esto lo decía él acerca del Espíritu Santo. Entonces hay una sed religiosa del hombre que se calma, una sed, de nuevo, sed es un término análogo o simbólico. ¿Ustedes qué piensan? ¿El término sed es analogía o símbolo? Puede ser ambas cosas, ¿verdad? Aquí tenemos un término difícil de ubicar. La sed religiosa del hombre se calma con el agua viva de modo semejante a como la sed física del hombre se calma con el agua física, ¿no? Esa agua viva que desciende de lo alto, que venga a mí y beba, es la revelación, ¿no? Entonces es importante porque tenemos que distinguir siempre la religión de la revelación, ¿no? O sea, la religión es lo que, así tomada, nos puede llevar a determinada idolatría, ¿no? Una religión sin revelación, me refiero. Es decir, cuando el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza. Naturalmente, ¿no? Pero después la revelación también se apoya en esta sed religiosa, ¿no? Es decir, el hombre es como un encuentro, el cristianismo, del Dios que desciende y del hombre que busca ascender, ¿no? Dicho esto, voy a decir unos minutos más para introducirme en la idea de la vida eterna como conclusión que dice el Señor de la parábola de la serpiente en el desierto, ¿no? Entonces, aquí encontramos dos términos, vida y eternidad, ¿no? Eterno, que obviamente tiene una enorme dificultad para nosotros porque obviamente la eternidad, como todo concepto, procede de nuestra experiencia cotidiana. ¿Y nuestra experiencia cotidiana cuál es? O humana, mejor dicho. El tiempo. Pero la eternidad es distinta del tiempo. Y sin embargo, es una forma de tiempo, de medida, ¿no? Esto lo dice hermosamente Boecio
Boecio se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el tiempo y la eternidad? Y él dice, el tiempo es el ahora que fluye. Dice, nunc en latín es ahora, fluye fluens. En cambio, la eternidad es el ahora que no fluye. Stans, dice en latín, ¿no? De modo que, en cierto sentido, si tomamos en serio las palabras de Boecio, hay un sujeto que es el ahora, el nunc. Ese sujeto, el ahora, tiene dos formas de existir. Una primera forma es el tiempo, hacer el ahora que fluye. Por eso el tiempo lo dividimos según su fluir, el tiempo pasado, presente y futuro, ¿verdad? En cambio, el ahora que no fluye es la eternidad, pero es siempre el ahora. Santo Tomás de Aquino, que se hace eco de estas palabras de Boecio y las interpreta, se pregunta, siempre él va más allá, ¿no? Sí, pero el hombre ¿cómo percibe el ahora? ¿Como un fluir o como un estar permanente? Es una buena pregunta, ¿no? Porque si nosotros no pudiésemos percibir el ahora como algo no solamente que fluye, sino como algo que no fluye, que permanece, simultáneo, no podríamos hablar de la eternidad. Sería muy difícil, mejor dicho, imposible sería. O sea, sería algo equívoco, absolutamente equívoco, ¿no? Sea como sea, bueno, es una pregunta que yo les dejo a ustedes, ¿no? O sea, solo a partir del tiempo podemos hacernos una idea de lo eterno, pero no como negación del tiempo, sino como afirmación de la hora, pero negación del fluir de la hora. Lo primero que podemos distinguir, y estamos haciendo un poco de filosofía, y yo sé que esto es complicado y que tiene poco de simbólico, pero bueno, creo que vale la pena, es lo infinito, ¿no? Lo eterno no es lo infinito, lo eterno es lo resistente. Por eso decimos de una madera de buena calidad que este material es eterno, este motor es eterno, dicen, ¿no? La música de Bach es eterna, la filosofía de Aristóteles, no sé, es eterno. Es decir, no se pudre, perdura, es resistente, soporta el paso de la moda, el paso del tiempo, ¿no? De modo que la eternidad tiene que ver con la dignidad, con la cualidad, con la calidad de las cosas. Es decir, dentro de 10.000 años, los seres humanos que habiten, no sé, algunos planetas de otras galaxias, probablemente, así lo espero, aunque sea algunos pocos, escucharán la música de Bach y quizá se rían con las ocurrencias de Don Quijote dentro de 10.000 años. ¿Por qué? Porque estas obras, como tantas otras obras, no pasan de modo, al menos para unos pocos, ¿no? Como hoy, de hecho, son pocos los que escuchan la música de Bach. Es decir, vamos a un tema quizá menos polémico, porque los gustos estéticos, como la música y la literatura, pueden cambiar, ¿no? Pero dentro de 10.000 años, por ejemplo, los hombres, a menos las leyes, a menos las mejores leyes, prohibirán el asesinato de un inocente, no por defensa propia, si dirán las leyes en aquellos planetas de aquellas lejanas galaxias, cuando haya una constitución de aquella nueva humanidad, que asesinar a inocentes es un grave delito. ¿Por qué? Porque es una ley eterna, o sea, no pasa de moda, está siempre vigente, siempre actual, contemporánea a cada generación. Todo lo eterno tiene que ver con la dignidad, con la nobleza. Cuanto más noble es un material, más duradero, lo cual no quiere decir que lo duradero sea siempre mejor. Por ejemplo, una flor de plástico dura mucho más que una flor real, pero en igualdad de circunstancias nosotros vamos a elegir una flor real, ¿verdad? O sea, ningún novio, ningún enamorado le va a regalar una flor de plástico a su novia porque no va a estar contenta ella, ¿no? Para decirlo de una forma así. Es decir, va a estar muy descontenta. ¿Qué me regalás? No, lo que pasa es que esta rosa la vas a tener 10 años, en cambio la rosa real mañana ya va a estar marchita. ¿Qué importancia tiene? Esa es la naturaleza de la rosa, el marchitarse, porque no tiene que durar para ser hermosa. De modo que, según la naturaleza, algunas cosas están destinadas a durar, otras no. Por eso la vida humana, no necesariamente es triste porque tenga fin. Claro, uno desea prolongar la vida, ¿no?
Si cuando uno encuentra a una persona que está enferma y gravemente enferma, ellos dicen, yo no me quiero morir. Nadie se quiere morir, ¿verdad? Todos queremos como prolongar la vida, pero no la vida en sí, porque si la vida fuese un infierno, sería irracional querer prolongar. Queremos prolongar lo bello, esta cosa extraordinaria que es la vida, lo bueno, ¿no? El amor, la belleza de estas cosas que nos rodean. Pero no existe un instante como soñaba el Fausto, ¿no? Detente, instante, eres tan bello. No se puede detener, ¿no? Un instante para prolongarlo indefinidamente. Ese instante no existe porque la vida es algo temporal, fluye. El tiempo es el nunc fluens. En cambio, la eternidad es el nunc stans, ¿no? Dice Boecio. De modo que es contrario a la naturaleza de la vida humana esto, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí para no hacerlo tan largo. Después seguiremos con estos temas. Si fue de su utilidad, entonces le voy a pedir que le pongan el like, lo compartan, suscriban para la difusión del canal. Que tengan un muy, pero muy buen día.